Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de su obediencia nosotros podamos el día de mañana estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a leer de la palabra de Dios, de la Biblia, del libro de los Evangelios de Marcos, el capítulo 8. En esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿Cómo vamos a conseguir comida suficiente para darle de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unas 4,000 personas en la multitud y Jesús las envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él para ponerlo a prueba. Exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿Por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que había hablado, así que les dijo: ¿Por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? Tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír. ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobra recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara.
Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a la aldea cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaba, él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no lo contaran a nadie acerca de él. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ve las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de las buenas noticias, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Bueno, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. Acabamos de leer la lectura del día de hoy. Pero, ¿qué nos dice esta lectura a ti y a mí? ¿Qué nos quiere decir la palabra del día de hoy a ti y a mí, hermanos? Bueno, hermanos, la palabra y la lectura del día de hoy nos dice y nos recuerda que tenemos que estar con los ojos bien abiertos, que tenemos que tener los oídos también bien abiertos, hermanos. Hoy Dios nos dice que en pocas palabras tenemos que estar bien listos. ¿Listos en qué o a qué? Bueno, tenemos que estar bien listos, hermanos, con los ojos bien abiertos y con los oídos bien abiertos. ¿Por qué? Por en el mundo en el que nos encontramos y en cómo está ahorita en la actualidad las cosas en este mundo, hermanos. En este mundo en el que nos encontramos, hermanos, hay mucho engaño, hay mucha hipocresía, hay mucha maldad, que es lo que más hay y abunda ahorita en este mundo. La palabra de Dios y lo que Dios nos dice, muy poco los escuchan y muy pocos
ven lo que realmente Dios nos dice y nos revela día tras día. Por eso es que hoy Dios nos dice y nos advierte que tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos y tenemos que tener nuestros oídos bien abiertos. ¿Nuestros ojos para qué? Para poder ver esa luz que ha sido reflejada en las tinieblas. Esa luz que ilumina el camino que tenemos que seguir. Y esa luz todos sabemos que es, ¿quién? Cristo. Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz de todos los hijos de Dios que quieren caminar hacia dónde? Hacia la presencia de Dios. Por eso es que hoy Dios nos dice que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Porque si no los tenemos abiertos y los tenemos cerrados, nunca vamos a poder ver esa luz. Por eso es que hoy Dios nos dice que tenemos que tener los ojos bien abiertos, hermanos. Pero también te digo que nos dice que tenemos que tener, ¿qué? Nuestros oídos bien abiertos. ¿Para qué? Para poder escuchar. Pero ¿escuchar qué, hermanos? Escuchar lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Escuchar lo que Dios nos dice cada día. Y así poder reconocer la voz de aquel que nos llama. Y acuérdense, ¿quién es la voz de aquel que nos llama? La misma palabra de Dios lo dice. Y ya lo hemos visto en un video pasado. Cuando Dios nos pone como ejemplo, ¿qué? Que dice que solo ¿qué? Que Jesús conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Que las ovejas que conocen a Jesús, ¿qué? ¿Oyen qué? Su voz. Por eso es que Dios nos dice que tenemos que tener los oídos bien abiertos para poder escuchar esa voz. Porque al escuchar esa voz nos va a ir guiando el camino. Y la luz nos va a ir enseñando correctamente el camino que tenemos que seguir, hermanos. Por eso es que hoy Dios nos dice que tenemos que tener los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos. Pero vamos a dejar que la palabra de Dios nos lo vaya relatando poco a poco. Y la palabra de Dios nos lo va relatando y nos lo va diciendo de la siguiente manera, hermanos. Hay que tener bien abierto el oído para poder entender lo que Dios hoy nos va a decir. La palabra de Dios dice, pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, atención. Jesús les dice a sus discípulos: atención. ¿Qué significa la palabra atención? La palabra atención significa listos, preparados. Es como Jesús les empieza a decir y nos empieza a decir a nosotros: atención. Acuérdate, la palabra atención quiere decir listos y preparados. Y sigue diciendo la palabra de Dios: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Tengan cuidado con la levadura del fariseo y la de los Herodes. Dice, y al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Cuando oían decir de la levadura, ellos pensaban que les hablaba con lo que hacían el pan. Eso pensaban los discípulos a lo que se refería a Jesús, que tuvieran cuidado con la levadura de ¿quién?
Te lo voy a decir. Con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos pensaban que se referían a esa harina con la que preparaban el pan. Y ellos empezaron a discutir y a decir, dice la palabra de Dios. Al oír esto, los discípulos empezaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo. Fíjate, algo muy importante, Jesús supo. Jesús supo de lo que ellos estaban hablando. Jesús supo que le interpretaron mal las palabras que Jesús les había dicho cuando les dijo primeramente alerta. Y luego que le dice que tengan cuidado que con la levadura de quién, de los fariseos y traidores. Jesús ve y entiende y comprende que ellos no entendieron las palabras que él les había dicho y a qué se refería. Entonces Jesús los reprende y los dice, y fíjate las palabras que les dice, hermanos. Dice, ¿por qué discuten? ¿Por no tener pan? Porque Jesús sabía que ellos le habían entendido que se refería a la harina con la que hacían el pan. Y por eso Jesús les dice que se discuten por no tener pan. Y sigue diciendo la lectura. Todavía no saben ni entienden. Fíjate, viene. Todavía no saben ni entienden, le dice Jesús. Tienen el corazón demasiado endurecido. ¿Por qué les dijo que tenían el corazón demasiado endurecido? Porque no entendieron las palabras que Jesús les había dicho. A pesar de que ya llevan un buen tiempo conviviendo con Él, oyendo de la palabra de Él, oyendo las enseñanzas de ellos, y aún así ellos todavía no entendían cuando Jesús les hablaba. Y por eso Jesús es que los reprende y les empieza a decir que tienen el corazón, ¿qué? Que tienen el corazón endurecido para comprenderlo. Y les dice Jesús, ustedes tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. No recuerdan nada en absoluto cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes. ¿Cuántas canastas de sobra recogieron? Y le contestan los discípulos. Recogimos 12. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes de sobra recogieron? Y ellos le contestan 7. Y entonces le dice Jesús, ¿todavía no entienden?, les preguntó. Fíjate, dice Jesús, ¿todavía no entienden? A lo que Jesús les quiere decir. Cuando Jesús les empieza a decir alerta, les dijo que estuvieran alerta ¿a qué? A lo que ellos practicaban, a lo que ellos hacían. ¿Quiénes? Claramente le dice la palabra de Dios, los fariseos y Herodes. ¿Por qué? Porque ellos hacían otras prácticas diferentes, ellos tenían otras enseñanzas diferentes a lo que Jesús les estaba enseñando y les estaba hablando. Por eso les decía que estuvieran alerta. Y les decía, cuando les decía, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y seguidores, la levadura se refería a las enseñanzas que tenían los fariseos y Herodes, que tuvieran cuidado. ¿Por qué decía que tuvieran cuidado? ¿Por qué? Que tuvieran cuidado, ¿por qué? Porque Jesús sabía que si ellos no estaban alerta, ellos podían ser fácilmente enganchados. ¿A qué?
a las enseñanzas y las prácticas que traían quienes, los fariseos y Herodes. Y por eso Jesús les advierte y les dice, porque recordemos que los fariseos tenían otras enseñanzas muy diferentes a lo que Jesús les venía enseñando y les venía diciendo que del reino de los cielos. Y por eso Jesús les advierte y Jesús los reprende y los regaña cuando le dice que tienen un corazón duro, que no entienden y no comprenden. Porque no entendieron ni comprendieron. Y les empieza a decir, lástima que ustedes tienen ojos, pero no ven. Lástima que tienen oídos, pero no oyen. Eso les dice Jesús porque no entendieron. Y les empieza explicando porque ellos entendieron las palabras de Jesús creyendo que Jesús se refería a la levadura con la que hacían los panes. Y como ellos no llevaban ningún pan, ellos se quedaron sorprendidos y decían, ¿cómo es que nos pide que tengamos cuidado con la levadura si no traemos levadura? Es eso, traemos más un pan. Pero Jesús no se refería a eso. Jesús se refería a las enseñanzas que tenían los fariseos y Herodes, que eran muy diferentes a las enseñanzas que Jesús les estaba dando y diciendo, hermanos. Por eso es que Jesús los reprende y les dice. Y por eso es que hoy la palabra de Dios nos dice y nos advierte. Primeramente, ¿qué? Que no tengamos un corazón duro en el cual no podemos entender, no, que al contrario, tengamos un corazón humilde para poder entender y comprender lo que Dios nos habla cada día. Que estos ojos que tenemos con los que vemos, que realmente veamos, que lo que te comenté, la luz que ha sido reflejada en las tinieblas, la luz que ha sido iluminada para que todos los hijos de Dios puedan caminar hacia dónde, hacia la presencia de Dios. Y esa luz, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es la luz del mundo, la luz que vino a iluminar el mundo, la luz que vino a iluminar el camino de quién, de los hijos de Dios. Por eso es que Dios nos dice y nos advierte que tenemos que tener los ojos bien abiertos, que tenemos que tener los oídos bien abiertos. ¿Para qué? Para poder escuchar ¿qué? La voz de quién, de Jesús. La voz de quién, de nuestro Padre Dios Yahvé, que nos lo dice cada día por medio de su palabra, hermanos. Por eso es muy importante que tengamos los ojos bien abiertos, acuérdate, para poder ver bien. Porque si los tenemos cerrados, hermanos, nunca vamos a poder ver esa luz. Y si no vemos esa luz que es nuestro Señor Jesucristo, nunca vamos a poder caminar, ni mucho menos poder llegar hacia la presencia de Dios. Y si tú y yo realmente queremos y anhelamos estar frente a la presencia de Dios el día de mañana, tenemos que tener los ojos bien abiertos para poder ver ¿qué? Esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener los oídos bien abiertos. ¿Para qué? Para poder oír la voz de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Porque como te dije, la palabra de Dios en un video atrás lo vimos y lo leímos cuando dice que las ovejas conocen a su pastor y que el pastor conoce a sus ovejas y que las ovejas conocen la voz de su pastor, o sea, de Jesús. Acuérdate, por eso es que tenemos que tener los oídos bien abiertos, hermanos, y los ojos bien abiertos. ¿Por qué? Porque en la actualidad vivimos en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad, en un mundo de engaños, en un mundo de perdición, que quiere que nos perdamos, que quiere que nos extraviemos y que no quiere que lleguemos hacia la presencia de Dios. Por eso hoy Dios nos dice que tenemos que tener los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos para poder ver que la luz que ha sido manifestada en este mundo, la luz que ha brillado en las tinieblas y que es nuestro Señor Jesucristo, y que por medio de esa luz tú y yo, si tenemos los ojos bien abiertos y la vemos, vamos a poder ver el camino correcto que tenemos que seguir, hermanos. Los oídos tenemos que tener bien abiertos, ¿para qué? Para poder escuchar la voz de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Oír la voz de quién, de nuestro pastor, de nuestro rey, porque al oír esa voz nos va a ir guiando y nos va a ir diciendo por dónde y cómo tenemos que caminar y lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Acuérdate, hoy la palabra de Dios
nos ha dicho y nos ha manifestado a ti y a mí. Que tenemos que tener, ¿qué? Un corazón humilde. ¿Para qué? Para que podamos entender y comprender lo que Dios nos dice día tras día. Nos dice, pide también que debemos tener que los ojos bien abiertos. ¿Para qué? Para poder ver esa luz que ha sido manifestada en el mundo, esa luz que ha sido manifestada en las tinieblas, para que todos los hijos de Dios podamos caminar, podamos ver el camino correcto que tenemos que seguir por medio de esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. Los oídos bien abiertos, ¿para qué? Para que podamos escuchar la voz de quién, la voz del Padre por medio del Señor Jesucristo, hermanos. Bien, hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndole la cordial invitación que siempre se les hace, hermanos. Que hay que tener nuestros oídos bien abiertos para poder escuchar la palabra de Dios. Hay que tener los ojos bien abiertos para poder ver correctamente el camino que nos va indicando esa luz, y que esa luz es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Acuérdate y grábatelo. Dios nos dice día tras día el camino correcto que tenemos que seguir. Dios nos dice cómo tenemos que hacerle para poder caminar, hermanos. Todo depende de que tú y yo pongamos la suficiente atención a la palabra de Dios. ¿Cómo? Con un corazón humilde. Porque un corazón humilde es un corazón entendido y comprendido. Un corazón duro no entiende ni comprende, así como Jesús se lo dijo en la lectura cuando les dijo a sus discípulos que tenían un corazón duro y por eso no entendían. Tú y yo hay que tener un corazón humilde para poder entender y comprender lo que Dios nos va diciendo día tras día, porque Dios nos va marcando el camino. Dios nos va diciendo, como hoy en este día que te acabé de decir, que Dios nos pide que tengamos los ojos abiertos y los oídos abiertos. Los ojos para poder ver el camino, ese camino que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz que necesitamos para ver el camino, hermanos. Los oídos, ¿para qué? Para poder escuchar la voz de quién, de nuestro pastor y nuestro rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque por medio de esa voz, escuchándola, nosotros vamos a poder caminar. ¿Por qué? Porque la voz de Él nos va a ir guiando y nos va a ir diciendo el camino correcto que tenemos que seguir, hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido, pero no sin antes haciéndole una oración a mi Padre, Dios Yahvé. Papito mío, hermoso y Dios creador, Señor, no permitas que nuestros ojos se cierren, no permitas que nuestros ojos se oscurezcan y no vean la luz que tú nos has dejado, la luz que es el Señor Jesucristo, sino que al contrario, ayúdanos a que nuestros ojos se mantengan bien abiertos, pero que estén abiertos para ver lo correcto, para ver esa luz que tú nos has puesto en este mundo, esa luz que nos va guiando, esa luz que nos va abriendo el camino para que podamos caminar correctamente sin trompezarnos y sin desviarnos, y que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, no permitas que nuestros ojos se vuelvan sordos, porque si se vuelven sordos no vamos a poder escuchar tu voz ni la voz del Señor Jesucristo, sino que al contrario, ayúdanos a que nuestros oídos siempre estén destapados para escuchar tu voz por medio de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, porque sabemos que al escuchar tu voz tú nos vas a ir indicando el camino y nos vas a ir diciendo lo que tenemos que hacer. Oh Padre Dios Yahvé, te lo suplico por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, mis hermanitos, cuídense donde quiera que anden. Cuídense y protéjanse día tras día, hermanos. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que el Espíritu Santo de mi Padre Dios Yahvé, que es fuerza, energía, nos ayude día tras día a que podamos caminar y seguir nuestro camino hacia la presencia de nuestro Padre Dios Yahvé. Amén.